cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. La lección que encuentra en esta historia es que solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante de las dificultades de la vida. Entonces, ¿podemos, hermanos, extraer una enseñanza de ese tipo, de este pasaje? Sí lo podemos aplicar. Sí podríamos utilizar este pasaje bíblico como una ilustración y decir, bueno, sí, podemos decir que los leones, ¿verdad?, son dificultades en la vida y el que tiene fe las va a superar. Sí se puede decir. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es decir que esta historia no existió como tal, sino que es una completa alegoría. Es una completa fantasía, simplemente para decir de que las tentaciones humanas, ¿ok?, son problemas en los que nosotros estamos y estamos presos dentro de ellas, ¿ok? Estamos ahí al acecho de esas tentaciones, pero que solamente con la fe vamos a salir ilesos de ellos. ¿Se puede aplicar de esa manera? Sí, pero lo que no podemos, y mucho menos, hermano, un predicador que se pare detrás de un púlpito a enseñar de que esta historia es simplemente una alegoría que habla de los problemas que puede tener una persona en la vida y que la fe los va a sacar de ahí. ¿Se puede utilizar el pasaje para traer una enseñanza de ese tipo? Absolutamente sí. Pero lo que no podemos hacer es torcer la verdad histórica de la Biblia, ¿ok?, y dar una interpretación que nosotros creemos que eso es lo que significa ese pasaje, o que eso realmente no existió, sino que es una alegoría de una situación como la estoy explicando en este momento. ¿No? ¿Cuál es el gran problema de este error, hermano? De que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica, ¿ok?, y perjudican, hermanos, el sentido de la escritura. El método alegórico, hermanos, tiene que ver con lo que una persona cree de la palabra de Dios. Yo interpreto, yo creo de que esto es así, o yo creo. ¿Y sabes algo más? No podemos crear doctrina en función a lo que yo creo. Tenemos que crear doctrina en función a lo que es. A lo que es. Y ya vamos a seguir viendo, ¿verdad?, un poco más de estos métodos. El tercer método que voy a mencionar el día de hoy es el método dogmático. ¿Okay? Y esto del método dogmático es bien interesante, hermano. Este método interpreta todo bajo los dogmas, establecidos y acomodados bajo su criterio. El dogma, hermano, es una palabra que tiene que ver con enseñanza. Si nosotros vamos a buscar el significado de esa palabra, yo lo tengo acá en el diccionario de la Real Academia Española, dice que un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable, o es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Es un fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia, doctrina. Fíjate, mira lo que voy a leer ahorita. Tengo aquí este material y mira lo que dice. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma. Estamos escuchando, ¿verdad, hermano? Toda doctrina cristiana es dogma. Aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces con espíritu rígido o dogmático. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Y este es lo que quiero hacer entender de este sistema, de este método dogma. Un dogma, hermano, ¿verdad? Un dogma es el conjunto de creencias, ¿okay?, que hay en un grupo. Nosotros como cristianos, nuestro sistema de creencias son dogmas. Nosotros no podemos, son principios que nosotros no podemos negar. La salvación es por fe en Jesucristo. Eso es un dogma, hermano. Eso no es que es discutible, bueno, sí o no, vamos a pensarlo. No, es un dogma, punto. Pero lo que quiero hacer entender del método dogmático es que la interpretación a través del método dogmático consiste en que hay un establecido, un conocimiento o un
parámetro y utilizamos la Biblia para comprobar ese parámetro. No es que a través de la Biblia desarrollamos un estudio que nos va a llevar a una conclusión, por lo tanto tenemos un dogma bíblico, una enseñanza arraigada en la palabra de Dios, sino que alguien enseñó algo, ¿ok? Y va a forzar las escrituras para que digan lo que esa persona o lo que ese grupo de personas ha enseñado. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí ya, quizás ya la cosa se ponga un poco popular en mi mensaje. La Iglesia Católica usa este método oficialmente, aunque ellos no lo llamen así. ¿Por qué es así? Mira, el Concilio Vaticano establece lo siguiente, y leo textualmente, hermano. Se debe tener por verdadero el sentido de la Sagrada Escritura, aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia, a la que toca juzgar del verdadero sentido y la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno es permitido interpretarla contra ese sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. ¿Qué es lo que está diciendo acá esto? Bueno, de que la Iglesia Católica, hermano, cree que los padres de la Iglesia Católica son los únicos que tienen la capacidad de interpretar la Biblia. Y que nadie fuera de ellos puede interpretar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Mateo, ¿ok? Déjenme buscar mi Biblia acá. Mateo. El libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en ella, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De aquí, hermanos, la Iglesia Católica saca la enseñanza, ¿okay?, de que Pedro fue el primer papa y fundador de la Iglesia. ¿Sabes algo, hermano? Si bien es cierto de que este pasaje a veces presenta dificultades para la interpretación adecuada, ¿ok?, si analizamos esto de manera objetiva, este pasaje no nos está dando ninguna base para enseñar que Jesús, ¿verdad?, llamó a Pedro la roca y sobre la cual iba a edificar la iglesia. Pero este es el punto, hermano. Este es el punto. Y aquí es donde este mensaje te toca a ti, hermano y amigo que está escuchando. Esto parece, hermano, que no le interesa a quienes creen, a quienes son parte de esta iglesia. ¿Ok? Simplemente no están preparados para abandonar la enseñanza que les ha dado su iglesia. La Iglesia Católica ha enseñado esto. Mira, hermano, vea, muchas veces usted cuando va la gente a la Iglesia Católica a la misa, y ni siquiera muchas veces llevan ni Biblia, ni la Biblia la llevan. Y pregúnteme cuántos católicos realmente conocen la Biblia. ¿Ok? Y no me tome mal, no estoy queriendo, mi punto no es hablar en contra de la Iglesia Católica en este estudio. ¿Ok? Pero si hay algo que yo he escuchado muchas veces de personas católicas a quien se le ha predicado el Evangelio, es que dicen, no, ya yo tengo mi religión y yo tengo mi iglesia. Pero no quiero escuchar esto, no, eso fue lo que a mí me enseñaron. Porque la Iglesia Católica enseña la tradición de la iglesia. Enseña que de fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces las personas automáticamente se cierran a escuchar cualquier mensaje. Y personalmente la experiencia que yo he tenido con testigos de Jehová es la misma. Un testigo de Jehová, cuando no te puede aplicar la receta, ¿okay?, y tú le empiezas a hablar de la verdad de la palabra de Dios, o digamos, lo que contradice sus enseñanzas, se dan la media vuelta y no discuten contigo. Simplemente se van. No están dispuestos a escuchar algo diferente a lo que su grupo religioso les ha enseñado. Ahora te voy a decir algo, mi querido hermano de la Iglesia Bautista Fundamental, Independiente, Hueso Colorado. La gran mayoría de los creyentes, hermanos cristianos, ¿ok?,
muchas veces pasajes de la Biblia de acuerdo con las enseñanzas de su propia iglesia. Y sabes una cosa, no porque tú has deducido esa enseñanza. ¿Sabes algo, hermano? Si tú tienes creencias bíblicas y tú no sabes por qué crees en eso, tú estás entrando dentro de una categoría de fanatismo. ¿Ok? Porque tú dices creer en algo, pero no sabes aplicar, no sabes llegar a ese conocimiento por ti mismo. Y sabes algo, eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo cuando empecé en el cristianismo, yo recuerdo uno de los primeros, yo creo que estaba en mis primeros 6 meses de estar en la iglesia. Y escuché a mi pastor dando un mensaje y yo recuerdo ese mensaje que, no, hombre, este hombre hablaba, pero como predicaba y enseñaba con una propiedad impresionante y tenía un conocimiento de la palabra de Dios y movía de un lado a la otra y el mensaje bien elocuente, una tremenda enseñanza, ¿ok? Y cuando termina el mensaje yo estaba como extasiado con la cuestión que había escuchado, ¿verdad? Eso que había dado el pastor. Hermanos, y cuando termina el mensaje del pastor, después de todo eso, yo estoy así, lo veía, así que a mí los ojos me hacían como estrellitas, yo decía, wow, que estoy en el lugar correcto, este era el sitio en el que yo estaba, Dios me puso aquí porque aquí estoy aprendiendo de la palabra de Dios y aquí estoy aprendiendo la Biblia y tengo un pastor que sabe y conoce de Dios y de la Biblia y sabe explicarlo. Y yo estaba, hermanos, pero emocionado. Y viene el pastor y lanza esta perla. La suelta y dice, ok, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes que todo lo que te dije es cierto? Porque te acabo de echar una historia de la palabra de Dios. Te acabo de contar un cuento de la Biblia. Y puedes estar aquí fascinado con el estudio que yo di. Pero ¿cómo sabes tú que yo no te estoy engañando? Yo te voy a decir algo el día de hoy. Vete a tu casa y comprueba que todo lo que dije hoy está verdaderamente escrito en la palabra de Dios. No tienes que creerme a mí. Nunca le creas a un hombre lo que te enseña de Dios. Ve tú mismo e interpreta la Biblia. Ve tú y búscalo en la palabra de Dios. Nunca te dejes engañar por un hombre. No, hombre, hermano, esa palabra me pusieron del cielo al infierno en 10 segundos. Pero me levanté. Ahí fue cuando yo dije, ¿sabes algo? No me queda la menor duda de que estoy en el lugar correcto. Un hombre que me está diciendo, no me sigas a mí, no me crees a mí, ve, sigue a Dios y cree en lo que está en la Biblia. Ahí, hermano, yo me di cuenta, ¿sabes qué? Estoy en el lugar correcto. Y ¿sabes algo, hermano? No es coincidencia. Entonces, que tenga yo hoy en día la posibilidad de estar aquí donde estoy, hablando y enseñando de cosas que yo fui enseñado previamente. Por lo tanto, hermano, no seas dogmático en tu doctrina cristiana. Tú, hermano que me escucha, lee la Biblia todos los días y sabes una cosa, estúdiala. Líderes, hermanos líderes, mire, con todo el respeto a los líderes, diáconos, maestros, pastores. Hermano, sigamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Vamos y aprendamos más. Y enseñemos a la gente a enseñar a otros con fundamentos bíblicos, hermano. No seamos dogmáticos. No actuemos mal dentro de nuestra fe, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras congregaciones. Creemos algo, se nos enseñó algo, vamos a la Biblia y vamos a corroborarlo, como los hermanos de Berea, que lo decía el apóstol Pablo, que escudriñaban todo lo que ahí se decía, en la Biblia todo lo que se decía. Entonces, para resumir este método dogmático, ¿en qué consiste? Hermano, consiste en aceptar lo que la iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina, ya sea la iglesia, católica, los testigos de Jehová, la iglesia bautista fundamental independiente, porque ¿sabes qué pasa, hermano? El dogmático eres tú eres el dogmático, que te enseñan algo en la iglesia, en la escuela dominical,